Soy Marvin Pelufo y a continuación en este show vamos a hablar de 1 millón de predicadores. En Millón de Predicadores vamos a hablar de 21 talleres. Estos 21 talleres tienen que ver con 7 talleres que tienen que ver con el desarrollo personal. Otros 7 talleres que tienen que ver con la interpretación bíblica y preparación del sermón. Y los últimos 7 talleres vamos a hablar de oratoria, cómo debes prepararte, cómo debes presentar o deliberar, es hacer el delivery del sermón. Soy Marvin Pelufo, quédate en este show que a continuación va a estar lleno de muchas expectativas y cosas interesantes sobre la Biblia y sobre todo de Biblia homilética. Gracias por continuar en este show de 1 millón de predicadores. Estoy con Ray Correa. Ray, bienvenido. Marvin, un gusto. Gracias. Hablemos de 1 millón de predicadores y hablemos del tema del desarrollo personal. O sea, ¿por qué en este tema de 1 millón de predicadores está incluido el tema del desarrollo personal? Bueno, es una muy buena pregunta porque cuando estamos hablando de desarrollo personal estamos hablando de explotar las capacidades que tenemos y también adquirir nuevos conocimientos. Es un constante aprendizaje donde en la capacitación que se va a estar dando, por ejemplo, si me permites, voy a mencionar 7 talleres que se van a estar dando. Número 1, voz y dicción, gestos y lenguaje corporal, contacto visual y conexión con la audiencia, fluidez y claridad, entonación y ritmo, control de tiempo, impacto y cierre memorable. De hecho, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de talleres que están enfocados precisamente a este desarrollo personal. Porque, mire, estamos hablando de la voz y la dicción. Qué importante es saber cómo tengo que manejar mi voz. Y qué importante es tener una buena dicción, donde esa dicción pueda yo dar la entonación correcta, hacer los puntos, hacer las separaciones de palabras, interpretar bien. Y cuando yo no tengo una buena dicción, entonces no puedo interpretar bien las palabras, estoy leyendo mal, estoy explicando mal. Entonces ahí cambia el asunto y mi mensaje es erróneo. Por ejemplo, gestos y lenguaje corporal. Mira, yo utilizo mucho las manos. Mucho las manos. Entonces mis manos se convierten como esa varita del director de una orquesta, donde yo estoy diciendo es que Dios es fuerte, Dios es grande, Dios está allá en el cielo, Él me ama. Por ejemplo, todos esos gestos que yo estoy logrando, lo que estoy diciendo y es comunicando y reforzando la palabra que estoy diciendo. Ahora, nuestro cuerpo habla. Y yo en esto siempre tengo una anécdota, y es que yo me doy cuenta cuando nuestra audiencia no está conectada o no logré que enganchara. Sí, y entonces hay gente que está diciendo en su pensamiento y su corporalidad, ¿a qué horas termina este? ¿A qué hora se irá? ¿Quién sigue? Tengo hambre, tengo sueño. Su corporalidad habla de eso. Y nosotros como líderes tenemos que estar preparados para interpretar eso. La fluidez y la claridad es saber cómo yo tengo que desarrollar un tema, y la claridad es importante porque como comunicador, como líder, como un orador, tengo que expresar una idea para tener el resultado que quiero. Si yo no tengo claridad, voy a tener el resultado errado. La entonación, ya lo dijimos, el control del tiempo. Creo que hay una frase que dice, y con esta termino, y con esta termino, y con esta termino, y son 30, 40 minutos más, pero tenemos que entender que el tiempo es algo muy importante y hay que respetárselo a las personas. Y lo otro, el impacto y un cierre memorable. ¿Por qué esa persona tiene que escucharme otra vez? ¿Por qué tiene que interesarse en Biblia homilética? ¿Qué le voy a decir yo que lo haga recordar ese momento y que en ese momento diga, wow, esto es para mí, esto me lo dé? Entonces es importante nosotros saber cómo vamos a hacer ese cierre memorable. Ok, entonces, pero a ver, volviendo un poquito atrás, hablabas en la dicción, por ejemplo, ¿cómo leo el texto? Quiere decir que si yo le corro una coma o un punto o meto una frase donde no va, ¿puedo entonces estar comunicando mal? Totalmente, porque le puedo quitar una tilde, le puedo quitar la entonación, puedo cambiarle el sentido a la frase, puedo cambiarle totalmente. No es lo mismo decir escuchó que escucho. Entonces le estoy quitando la entonación, y cuando yo hago eso, entonces estoy cambiando la interpretación a la hora de decir las cosas. Entonces el mensaje va a quedar errado. A la hora de leer
La dicción mía tiene que ser tan clara como, por ejemplo, el poder entonar la O, la A, la I. Y en nuestros países latinoamericanos hay una riqueza cultural. Todos tenemos diferentes entonaciones y hablamos de distintas formas. Y a veces la gente no entiende. Por ejemplo, el costarricense, que yo soy de Costa Rica, nosotros decimos carro, no carro, decimos carro. Entonces imagínate yo predicando con la R constantemente así, creo que nos entenderían. Entonces, por eso es importante la pronunciación, la dicción, entender dónde va un punto y seguido, un punto y aparte, una coma, dónde va la tilde, en qué palabra, si es esdrújula, grave o aguda. Entonces, todos esos detalles son importantes para tener una buena comunicación. ¿Y quiere decir que todo esto se va a ver o se ve en el tema de Millón de Predicadores? Mira, eso es lo que más me emociona. Cuando yo puedo venir a compartirte esto, yo digo, wow, ¿por qué esto no me lo enseñaron antes? Porque hubiera evitado un montón de errores y un montón de gente que se me dormía en las conferencias, imagínate. Pero ahora me doy cuenta de que 1 millón de predicadores y trayendo estos talleres y de parte de la bibliomimética nos estamos dando cuenta de que hay una herramienta poderosa que yo tengo que tomar. Se lo estamos poniendo en sus manos, para que usted los tome, para que usted adquiera y diga, wow, yo quiero eso, lo necesito. Todos necesitamos cada día desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Tradúceme, desaprender para aprender. Tradúcemelo. Mira, es muy sencillo. Cuando yo creo que sé, es cuando yo debo decir no sé qué sé. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el aprendizaje es constante y es diario. Y a veces nosotros tenemos mucho conocimiento que ya no sirve para este tiempo. Y necesito desaprender costumbres, mañas, porque tal vez me enseñaron a mí a que yo tenía que hablar de cierta forma, decir de cierta forma, y tal vez no es correcto. Entonces, ¿qué necesito? Desaprender, abrir espacio, sacando lo viejo y trayendo lo nuevo, que me ayude a crecer y que me ayude a que mi comunicación sea más efectiva, porque es otra de las cosas que vamos a estar hablando, de la comunicación efectiva, una comunicación efectiva, asertiva y transformativa. Mira, el recurso siempre va a estar en Internet, pero lo más importante, lo que estamos enfocándonos es poder llegar al lugar donde usted se encuentra. Yo creo mucho en el tema del 1 a 1. Yo creo mucho en la parte personal, en poder tener ese contacto. Imagínate, vamos a hablar de contacto visual y hay gente que tal vez no va a experimentar eso si estamos tal vez en una sala, que se puede dar, se puede pensar y desarrollar en eso, pero el 1 a 1 es importante. Entonces, una de las modalidades es poder estar en el lugar donde usted vive, en su comunidad, en su ciudad, en su país, donde usted se encuentre. Usted se comunica con nosotros, se inscribe en la plataforma que nos va a dar toda la información más adelante y empezamos a gestionar un proyecto, un proceso y te invitamos a que seas parte de este proyecto de 1 millón de predicadores. Entonces, yo creo que va a ser emocionante, impactante poder llegar a Argentina, Colombia, aquí en los Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Panamá, a muchos lugares y decir, ok, aquí está la representación de este país, aquí está adiestrándose, capacitándote para ser mejores. Gracias por continuar con nosotros. Este es el equipo de 1 millón de predicadores. Ray, muchas gracias. Sí, Marvin, gracias de verdad por compartirnos y contagiarnos de esta pasión de 1 millón de predicadores y de bibliomimética. Gracias a usted por seguir ahí con 1 millón de predicadores. Gracias por continuar con nosotros en este tema de millón de predicadores. Está con nosotros Antonio Álvarez, un experto en este tema de millón de predicadores, bibliomimética. Vamos a hablar ahorita de cómo predicar el sermón. ¿Cómo predicar? ¿Cómo predicamos el sermón? Antonio. Bueno, me parece una excelentísima pregunta esa, una excelente inquietud de cómo vamos a predicar el sermón. Yo me extendería a decir cómo predicar los sermones, porque el predicador no va solo a predicar un sermón, sino varios. Y aquellos que hemos llevado formación de homilética y otras herramientas pertinentes para la entrega del sermón,
nos han enseñado diferentes componentes y a veces nos regimos por eso. Pero en este caso, este proyecto de la Biblia homilética nos da herramientas para que nosotros podamos saber cómo interpretar la palabra de Dios correctamente, pero sobre todo, cómo entregarla. Aquí estamos enfocados en cómo entregarla. Y para eso me recuerdo de una historia muy interesante, estimado Marvin, en el sentido de que yo estaba una vez por allá por el sur de México, en el mundo maya, en el mundo antiguo, y llegué yo con mis herramientas exegéticas, homiléticas, hermenéuticas y todas estas cosas, y me encuentro un pueblo que no sabía hablar español. ¿Y qué hiciste entonces? Ahí fue donde me llevaron a predicar a ese lugar. El pueblo se llama Shul, si no quieren buscarlo, buscan. Está allá en el final, por allá lejísimos, en México. Y las comunidades solo hablaban maya mayormente. Y yo cuando me presenté ante esa audiencia empecé a hablar según yo, ¿verdad? Y me di cuenta que no me estaban entendiendo. Entonces el predicador tiene que analizar a su audiencia y contextualizar su mensaje. Y para contextualizar nuestro mensajes, tenemos que estar atentos de cómo están reaccionando en el sentido de cuando uno está entregando ese sermón. Entonces se me ocurrió, el predicador debe de improvisar, pero no alejarse de la verdad bíblica. Y ahí tuve que, en vez de usar herramientas y lenguaje abstracto, empecé a hablar del fruto del árbol. Empecé a hablar de que el burro pasó, y no estoy jugando, pasó enfrente y así de esta manera. Y luego hablé de las flores rojas que estaban allá a la izquierda al fondo. Y luego las gallinas y todo así. Y de esa manera yo traté de comunicarme con ellos y enviar ese mensaje de esperanza sin traicionar la verdad bíblica. Esto tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué clase de lenguaje estás incorporando en tu mensaje? Eso definitivamente el predicador tiene que estar consciente. No solo tener las herramientas técnicas y saber eso, que eso lo puede aprender, y en estos talleres que se van a estar ofreciendo aquí en la Biblia homilética y 1 millón de predicadores, le va a dotar con esas herramientas, pero también le va a facilitar la capacidad de tener usted esa habilidad de discernir cómo entregar un sermón efectivo, bíblico, cristocéntrico al corazón de la audiencia. Interesante todo lo que hablas, de verdad interesante. Ahora, ¿qué hiciste con las gallinas, el burro y las flores rojas? ¿Te acuerdas de la comunidad donde estabas? Sí, en Shul. Sí. ¿Qué hice con ellas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo las conjugaste y cómo lograste que tu audiencia en ese momento captara el mensaje que llevabas? Bueno, lo que recuerdo, ya hace muchos años de esto, pero me acuerdo que como si estaban un poquito así como, ¿y qué dirá este señor ahí que está hablando? Cuando empecé a usar los componentes que ellos conocían, con los que ellos vivían, que eran tangibles, porque me pasó otra vez, me pasó en las montañas de Chiapas, allá donde producen el café, muy bueno Chiapas, me tocó otra vez los patos, los burros y tuve que incorporar esos animalitos y esas imágenes para presentar verdades. Entonces quieres decir, a ver, para puntualizar hasta aquí, Antonio, porque todo lo que dices es interesante, importantísimo, pero para puntualizar hasta aquí, para entregar el sermón, yo tengo que saber, uno, a quién se lo voy a entregar. Sin duda, tienes que, primordial, primero que nada, tienes que saber el nivel de educación de tu audiencia, en qué comunidad estás. Por ejemplo, hablé de 2 comunidades en México, puedo hablar en la India, por ejemplo. En la India, que estuve el año pasado, en la India tuve que usar un árbol para explicarle a mi audiencia de qué yo estaba hablando del fruto. Entonces, como esta conferencia fue al aire libre porque hacía un calor de los tremendísimo, y me abracé a un árbol y lo abracé y corté una varita y se las enseñé y captaron. Entonces tienes que leer a tu audiencia. Esto quiere decir que 1 millón de predicadores va a aportar en todo esto a todo aquel que quiera ser parte de 1 millón de predicadores. Sin duda, porque los entrenadores
que van a darte los cursos, las clases, son personas especialistas en la materia. Y no solo son especialistas, sino que son hombres comprometidos, y no sé a quién más se les extenderá esta invitación, pero serán personas comprometidas con Dios, porque para ser un buen maestro de la predicación hay que estar comprometido primero con Dios y también tener un corazón pastoral. Y sin duda los profesores y los instructores de este proyecto de Biblia homilética, sin duda tendrán todos esos requisitos, regalos. Yo los veo como regalos. Son regalos para el pueblo hispanoparlante de nuestra América Latina y más allá de nuestras fronteras. Pues Antonio, muchas gracias por todo este aporte que nos estás dando en Millón de Predicadores, Biblia homilética. Y entonces, ¿hay algo más que debamos saber de entregar el mensaje aparte de conocer la audiencia? Se supone que si vas a entregar un mensaje ya lo has estudiado antes, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿hay algo más que debamos saber? Sí, como predicadores a veces los nervios nunca se van. Los nervios siempre van a estar ahí. Pero yo te doy este humilde consejo de algo que me ha ayudado a mí, recordándome que no es acerca de mí, sino es acerca de un mensaje, y este mensaje es el mensaje del Cristo resucitado, de la palabra de Dios. Y recordarnos lo que dice por ahí el pasaje en Jeremías, si no mal recuerdo 29, para ti predicador que me escuchas o futuro predicador, que la palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Ese es el poder de la palabra. Fuego y martillo que quebranta, ¿verdad? Qué bonito, Antonio. Entonces, entregar el mensaje, conocer la audiencia, ser parte de 1 millón de predicadores va a ayudar a que usted haga estos estudios previos y pueda entregar el mensaje correctamente. Sin duda, sin duda. Si usted, uno no puede llevar a nadie donde uno nunca ha estado. ¿Qué significa eso? Significa que si usted no conoce el material, que si usted no conoce el texto, que si usted no conoce el mensaje, pues difícilmente podrá usted entregar un mensaje efectivo y práctico y vivo y activo. Difícilmente. Sin embargo, si usted se aboca a las pautas que le dan uno de estos libros o otros que van a salir concerniente a la formación para que usted se convierta en un predicador efectivo, sin duda usted va a tener fruto, porque así lo dice la palabra de Dios, que aquel que siembra, prepara la tierra, sin duda cosechará. Claro que sí, va a cosechar. Y en Millón de Predicadores, no solamente usted va a poder conocer la audiencia, o sea, usted va a tener técnicas para poder identificar la audiencia, ¿verdad? Sí, quiero mencionar algo muy importante que tal vez pueda venir y servir, y hay un gran pensador que su nombre es Daniel Goleman, donde él escribió un libro muy importante que se titula Inteligencia Emocional. Entonces, él dice, no hay que ser muy bueno en un área nada más y tener grandes herramientas. Estoy parafraseando. Eso es muy bueno. Si usted es muy inteligente, fantástico. Pero usted tiene que tener apatía, simpatía por su trabajador. En este caso no estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de que el predicador debe de tener esa sensibilidad que lo conecta y lo une con su audiencia. Gracias, Antonio. Gracias de verdad por ser parte de este show de 1 millón de predicadores. Y gracias a usted por continuar ahí con nosotros. Continuamos en el show de 1 millón de predicadores y estoy nada menos y nada más que con el doctor Pablo Jiménez. Doctor Pablo. Mi placer estar con usted una vez más para hablar de Biblia homilética y 1 millón de predicadores. 1 millón de predicadores. Qué tema tan importante. Sabes que me tiene este tema fascinado, me tiene definitivamente con ganas de ser parte ya de 1 millón de predicadores. Y ahora vamos a trabajar el tema de cómo organizar el sermón. ¿Qué es lo que tiene que hacer un predicador y cómo se organiza un sermón? Bueno, la mayor parte de ustedes han viajado en avión, ¿verdad que sí? Y usted sabe que usted llega al aeropuerto, va a una puerta de embarque
Y lo primero que hay que hacer es subir los pasajeros al avión. No es lo primero, sino el avión va vacío. Después de eso, el avión va a despegar para iniciar el viaje, va a subir a altura de crucero, va a estar por varios kilómetros en esa altura de crucero y cuando va a descender, entonces empieza a bajar para aterrizar. ¿En qué se parece eso a un sermón? Lo primero que usted tiene que hacer es subir la gente al avión. Suba la gente al avión. Conecte con la audiencia. Esté seguro que la gente le está escuchando. Esté seguro que la gente está con usted. No sea usted de esas personas que está pilotando el avión solo, porque siguió hablando, nunca subió la gente al avión. Nunca conectó con la audiencia. Hay un experto en liderazgo, John Maxwell, que dice que si una persona se dirige a una multitud y le dicen, síganme, y empieza a caminar, y al medio kilómetro mira y no hay nadie siguiéndolo, esa persona no está dirigiendo, está de paseo. Por lo tanto, usted en el púlpito no puede estar de paseo. Tiene que estar seguro que la gente está atenta, que usted conectó y que está en fuego. Una vez usted conecta con la audiencia, usted comienza su sermón y va ascendiendo. Esa es la introducción, ese es el despegue. Ahí usted va dialogando con la audiencia. Y usted me va a decir, no, pero la persona que predica habla sola. No. El sermón es un diálogo. Usted tiene que incluir elementos dialógicos, como las preguntas. Tiene que decirle a la gente, mire esto, usted jamás ha considerado esto. Fíjese, usted no ha tenido la experiencia de ahí usted va poco a poco entrando en diálogo con la audiencia y también introduciendo el tema del cual va a hablar. Cuando usted llega al cuerpo del sermón, es como cuando el avión va en esa altura de crucero. Ahí usted va a presentar todas sus herramientas. ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando lo que se llaman las técnicas de expresión oral o los procesos retóricos. ¿Cómo? Hacer preguntas y responder, narrar, describir, dar ejemplos, dar una ilustración. O sea, todas estas figuras son importantes para desarrollar el cuerpo del sermón. Ahí usted explica el texto y lo aplica. Vea lo que digo. Explica y aplica. No aplica el texto sin explicarlo. Porque hay personas que tratan de aplicar el texto, nunca lo han explicado. La gente no entiende de qué están hablando. Así que la aplicación siempre tiene que ir después de la explicación. Ahora bien, una vez usted ha comunicado su punto, es hora de ir aterrizando. Es hora de bajar el avión. No siga dando vueltas y dando vueltas arriba del aeropuerto. Eso es lo que algunas personas hacen cuando dicen, y en conclusión, y hablan 10 minutos, y en conclusión, y hablan 7 minutos, y para terminar, y hablan 10 minutos más. Están dándole vueltas y no aterrizan. No, una vez usted tenga claro que ya comunicó el punto que usted quiere llevarle a la gente, empiece a despegar, empiece a bajar ese avión, empiece poco a poco a ir aterrizando. Ahora bien, del mismo modo que cuando usted va a un aeropuerto, usted va a la puerta de embarque que tiene el nombre del lugar a donde usted va. Si usted va para Bogotá, busca la puerta de embarque donde dice Bogotá. Y el avión, ¿dónde se supone que aterrice? En Bogotá. En Bogotá. Fíjese bien, la idea central suya, su sermón tiene que tener una idea central. ¿Qué es una idea central? Es una oración, una frase teológica que tiene que tener sujeto, verbo y predicado y hablar de Dios. Ok, permíteme un segundito, Pablo, porque es muy importante e interesante lo que estás hablando acerca del sermón. Y hablates, por ejemplo, hiciste un símil de un sermón con un avión. La gente se sube al avión, pero antes de subirse al avión, antes de llegar al aeropuerto, hay que preparar las maletas. Claro. Entonces, esa es la preparación del sermón. O sea, ¿cómo hago yo para preparar ese sermón
o preparar esas maletas para irme para el aeropuerto? Bueno, hay una preparación que tiene que hacer la persona que escucha y una preparación que tiene que hacer la persona que predica. Vamos a hablar primero de la predicación, de la preparación de la persona que predica. Ok. Antes de yo comenzar a predicar, yo tengo que saber dónde voy a aterrizar. Antes de yo empezar mi viaje, yo tengo que saber dónde yo voy a aterrizar. Antes de yo empezar a predicar, tengo que tener clara una idea central. O sea, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere que yo le dé a la audiencia? ¿Y dónde voy a aterrizar? Allí. Por ejemplo, si el foco de mi sermón es decir que la oportunidad, la oferta de salvación todavía está abierta, mi último punto, mis últimas palabras deben ser: mi hermano y hermana, todavía hay oportunidad de salvación. Dios todavía quiere salvar. Usted todavía tiene la oportunidad de buscar de Dios. O sea, yo tengo que saber a dónde voy, a dónde me dirijo. En ese sentido, antes de comenzar a predicar, yo tengo que saber cómo voy a terminar. Los dos puntos más importantes del sermón es cómo usted lo comienza, porque si usted no conecta con la audiencia, la persona se va a distraer por media hora, no le va a prestar atención. ¿Y dónde voy a aterrizar? ¿Cómo voy a terminar? ¿Qué es lo que le voy a presentar a la audiencia? Ahora, la persona que escucha tiene que ir a la iglesia con una expectativa de que Dios va a hablar a mi vida. No es que usted va a ir a la iglesia para escuchar a alguien hablando bonito. No es que usted va a encontrar una palabra que va a ser tan inspiradora como la que usted puede ver en un programa de motivación en la televisión. No es eso, mis hermanos y hermanas. Cuando estamos hablando de usted ir con una expectativa, usted debe ir a la iglesia con el corazón abierto, con la mente abierta, diciendo: habla, Señor, que necesito tu palabra. Ahí es que entonces encontramos esa combinación perfecta. Una audiencia que quiere escuchar la palabra de Dios y una persona que va a predicar que tiene un mensaje que viene de parte de Dios. Y ahí es que se da ese momento perfecto donde el Espíritu Santo empieza a sanar vidas y a sanar corazones, a transformar gente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ok, ¿y todo esto lo tiene 1 millón de predicadores? Todo esto lo tiene 1 millón de predicadores. Le vamos a enseñar los rudimentos del sermón. ¿A qué me refiero? Su sermón necesita un título, necesita tener un texto base, una idea central, un área o propósito general, un propósito específico. Necesita tener una lógica que va a ser deductiva o inductiva y los tipos de sermón. Hay 4 tipos de sermones básicos. Estamos hablando del sermón donde usted explica la Biblia, expositivo. El sermón donde usted narra la historia, narrativo. El sermón donde usted habla de un tema o una doctrina, el sermón temático doctrinal, y el sermón que usted da en una ecuación, algo así como un matrimonio o un funeral o una graduación. Pues gracias a usted que está ahí viendo este show. Les recuerdo, esto se llama 1 millón de predicadores. Doctor Pablo, muchas gracias. Mi placer. Gracias a usted y nada, nos despedimos y que tenga usted un día bendecido.